Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean todos bienvenidos nuevamente a través de las redes sociales para poder compartir en esta hermosa noche la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Saludando una vez más a la Iglesia del Señor, a todos los que están ya conectados a través del Facebook. Que Dios les bendiga grandemente. Bien, el día de hoy vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios Todopoderoso y vamos a la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a tratar un tema acerca del peligro de la religiosidad. Hoy vamos a hablar sobre el peligro de la religiosidad y vamos a enfocar el fariseísmo en el siglo XXI. Bien, para ello vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados hermanos y amigos también, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 20. San Mateo 5:20, si tienes una Biblia en casa, acompáñanos en esta noche a poder meditar en las Sagradas Escrituras, poder reflexionar en lo que nos dice el Señor. Mateo capítulo 5, verso 20, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. Bien, mis amados, vamos a hacer una corta oración para que sea Dios ayudándonos en esta noche. Amado Padre Celestial y buen Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por esta oportunidad de darnos este privilegio de poder compartir tu palabra. Te pedimos, te rogamos, Señor, y te suplicamos que seas tú ayudándonos y que esta palabra, Padre, corra y llene los corazones de aquellos que necesitan hoy una palabra tuya. Padre Santo, en tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, contamos ya con la presencia de nuestro amado pastor Ronald Medina Castillo, que también se dirigirá a cada uno de ustedes con sus saludos en esta noche. Pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Dios le bendiga, mis amados. La paz del Señor sea sobre cada uno de vosotros. Gracias le damos a Dios que nos permite estar una vez más para poder compartir el consejo de Dios con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Bien, estábamos anunciando el tema del día de hoy, pastor, acerca del peligro de la religiosidad. Queremos enfocar en esta oportunidad sobre lo que es el fariseísmo, ¿no? Y bueno, poder meditar sobre todo con la palabra en lo que se vive hoy en estos tiempos, ¿no? Y queremos primeramente empezar, pastor, en preguntar quiénes eran los escribas y fariseos, ya que en Mateo 5:20 Jesús dice que si la justicia nuestra no es mayor que de los fariseos y escribas, no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces queremos saber qué son los fariseos o quiénes fueron los fariseos y los escribas. Cuando el Señor Jesucristo habla aquí en el Sermón del Monte, habían cientos de personas escuchándolo, de Israel, judíos. El Señor está hablándoles acerca del reino y les anuncia esta verdad. Y les dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Una palabra que impactó en el corazón de los oyentes. ¿Por qué? Porque para un judío, lo más alto en santidad, en justicia, en cumplimiento de los mandamientos, eran los escribas y fariseos. Eran los hombres que estaban por encima del pueblo, hablando entre comillas, en cuanto en su acercamiento a Dios. Eran los más estrictos, los más puntuales, los que más cumplían aparentemente con Dios. Entonces es como hoy día, cuando un hermano de la congregación le preguntas, para un hermano de la congregación, su pastor está más consagrado que él. ¿No? Para un hermano de una iglesia dice, no, el pastor está más cerca de Dios. Es el pensamiento que hay. ¿Por qué? Porque como el pastor es el que enseña, es el que está ahí animando, predicando. Entonces, para un judío, lo más cercano a Dios eran los escribas y fariseos.
Y cuando el Señor les dice a los escribas y fariseos, sin su justicia, y justicia es sinónimo de obediencia aquí, les está diciendo, si su obediencia no es mayor que la de ellos, entonces no entran al reino de los cielos. Y ellos se bloquearon. Dijeron, pero si no hay nadie más consagrado que los escribas y fariseos, ¿cómo es que vamos a entrar nosotros? Y fue algo que conmovió sus conciencias, que los redarguyó por dentro. Y cuán importante es entender esto que el Señor está diciendo acerca de la justicia que deberían alcanzar cada ser humano para poder entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Entonces, ya más o menos conocemos, ¿verdad?, acerca de lo que es un fariseo y un escriba. Y él habla, pastor, mire lo que dice, ¿no? Porque estamos desglosando parte del versículo 20 y dice que si vuestra justicia, nos está hablando de justicia, pero ¿en qué consistía la justicia de los fariseos? Los fariseos eran los hombres y escribas eran los hombres más respetados del pueblo. O sea, no era cualquier persona, no eran cualquier judío. Para Israel, para los judíos, ver un escriba y un fariseo era ver a alguien consagrado, temeroso, obediente, cumplidor, que estaba sirviendo al Señor todo el tiempo. Pero el Señor dice, no, hay una justicia mayor que la justicia de los fariseos. Entonces, ¿en qué consistía esa justicia? El capítulo 23 de Mateo nos da detalles acerca de en qué consistía la justicia de los escribas y fariseos. Entonces, en el capítulo 23, en el versículo 3, el Señor dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, óiganlos. El Señor está probando la autoridad de los escribas y fariseos para enseñar la palabra. Está reconociendo que ellos eran gente que la estudiaban, eran gente que la enseñaban y eran gente que había aprendido acerca de la ley y de los principios en su relación con Dios. Y el Señor, reconociendo esto, dice, óiganlos, dando a entender que ellos eran estudiosos, que tenían el conocimiento para enseñar y que ellos deberían escucharlos porque sí les estaban diciendo lo que era real. O sea, el Señor estaba probando la enseñanza de ellos. Entonces, el versículo 3 de Mateo 23 nos está hablando de que los escribas y fariseos eran estudiosos, gente que estudiaba, gente que enseñaba, eran maestros de la ley. En el versículo 15 nos da otra característica de cómo era su justicia de ellos. Y en el versículo 15 de Mateo 23, versículo 14 primero, el versículo 14 nos habla de que ellos el Señor dice, ustedes hacen largas oraciones. Está hablando de que los escribas y fariseos eran hombres que cuando se tiraban de rodillas, no se levantaban así nomás. Empezaban a orar y a orar y a orar en las casas, dice, gente que ellos iban a visitar y hacían cadena de oración larga. Eran gente de estudio de la palabra, gente que enseñaba, eran gente de oración. El Señor no dice hacen oración, no, el Señor usa el adjetivo que era largo, esas oraciones. Está hablando de horas de oración. En el versículo 15 hay una tercera característica de la justicia de los fariseos. Y en el versículo 15 de Mateo 23, el Señor dice, ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito. Y en aquel tiempo, para poder ir de ciudad en ciudad, no había como ahora EPO, no había SIVA. No es que tomaba un bus y lo llevaba ellos sentaditos cómodamente viendo una película en la pantalla, sino que ellos tenían que caminar.
Ellos tenían que soportar el calor del desierto. Ellos tenían que dejar de lado sus asuntos personales, sus asuntos familiares, por ir a evangelizar. Eran gente de evangelismo y de misiones, para ganarse, dice, un discípulo, un prosélito. Y el Señor reconoce su esfuerzo y su sacrificio y les dice: ustedes recorren mar y tierra. No que me voy aquí nomás a la esquina, no. El Señor está diciendo: ustedes hacen un tremendo esfuerzo y recorren largas distancias y no les importa ese sacrificio por ganarse un discípulo. Entonces, eran gente, maestros de la ley, eran gente que era, como decir a nuestro tiempo, guerreros de oración. Cuando alguien ora bastante, dice: no, es guerrero de oración. Y eran gente de evangelismo y misiones. En el versículo 23 hay una cuarta característica que aquí el Señor está hablando. Y el Señor está hablando de cómo era su obediencia a Dios, su justicia de ellos. Y en el versículo 23, el Señor dice que ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino. O sea, eran gente de diezmo. Y que hasta lo más pequeñito diezmaban, por cumplir con Dios, por cumplir con lo que el Señor había establecido. Entonces, eran gente, maestros de la ley, eran gente de estudio, de enseñanza, eran gente de oración, eran gente de predicación, de evangelismo, de misiones, eran gente cumplidora con sus responsabilidades con Dios en cuanto al dinero. Ofrendaban, diezmaban. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, nos da una característica más. En el versículo 12, gloria al Señor, el Señor da un ejemplo y el fariseo le dice a Dios en oración: yo ayuno 2 veces por semana. Ahora, esto era lo que veía Israel. Israel, cuando el Señor le dice: si su justicia, si su obediencia a Dios no es mayor que la de ellos, escribas y fariseos no entran. Entonces el judío decía: pero si ellos son guerreros de oración, si ellos son los maestros de la ley, que se comen la palabra, la ley, para entenderla y enseñarla. Ellos son gente que recorren mar y tierra para ser un prosélito, gente que se esforzaba y sacrificaba por ganarse un discípulo. Y encima, dice, eran obedientes en cuanto a lo económico, ofrendaban y diezmaban fielmente. Y aparte eran gente de ayuno, porque dice que 2 veces por semana ayunaban, 6 veces al mes. Gente que estaba metida en la búsqueda de Dios. Entonces viene el Señor Jesucristo y le dice: un momento, con esa justicia, con esa obediencia que tienen ellos no entran. Entonces se conmovieron y dijeron: pero si ayuno, si oro, si diezmo, si ofrendo, si yo predico, evangelizo, enseño, ¿que con todo eso no voy a entrar? Es que, pastor, mucha gente, o quizá la iglesia, nosotros hemos dicho, bueno, en lo mismo que diría, ¿no? Como dice la palabra del Señor, como aquel tiempo muchos dirán: pero yo hacía milagros, pero yo hacía esto, yo oraba por los enfermos. Entonces, muchas veces el cristiano o la iglesia dice: yo hago todo esto, ¿no? Y quizá cree que por todo lo que está haciendo tiene asegurado el cielo. O la gente, como usted mismo dijo al principio, ¿no? Los hermanos de la iglesia, bueno, vienen al pastor, una persona más cerca a Dios. En nuestra experiencia como pastores siempre se nos dice: pastor, ore a Dios, que usted está más cerquita a Dios. Entonces hay ese concepto. Pero lo que decía usted a través de la palabra del Señor, pastor, el asunto de que no es un asunto solo de hacer un ayuno, un evangelismo, hacer misiones, como hemos visto las características de los fariseos, que cualquiera diría
ya está ganado el cielo ya. Ya ese hombre, esa mujer, si ayuna, si ora, si vigila, si hace misiones, ya está directamente, viene Cristo y se va la primerita que se va al cielo. A la primera vista uno diría, bien consagradito, está, suena la trompeta, se va. Y ese era el pensamiento de los judíos. Ese era lo que el pueblo de Israel tenía como concepto de un fariseo y un escriba. Y el Señor viene y les dice, ustedes necesitan alcanzar una justicia mayor que la de ellos, una obediencia mayor que la de ellos. Entonces quedaron bloqueados. Claro. Y dijeron, ¿qué más entonces? Si ya oré, ya ayuné, ya congregué, ya leí la Biblia, ya prediqué. Mi amado, es importante entender esto. Por eso es que estamos hablando del problema, el peligro de la religiosidad. Porque el Señor dijo, con todo esto no entran. La pregunta es ¿por qué? Cuán importante. La justicia de los fariseos radicaba en todas las obras que hacían para Dios. Todas las obras que hacían para Dios. Ayuno, oración, estudio, predicación, evangelismo, misiones, ofrendas, diezmos. Esa era la justicia de los fariseos. Vemos a través de la palabra del Señor que todas estas justicias, pero, o sea, que no era suficiente. Y bueno, mire, pastor, Mateo capítulo 23, estábamos leyendo algo que, como usted decía y explicaba, que decía que guardaran todo lo que ellos enseñaran. Y dice aquí la palabra del Señor en el versículo 3, así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En ese capítulo vamos a encontrar que el Señor es duro con ellos. ¿Y por qué tan duro? O sea, claro, como dice, ¿no? En ese versículo de la palabra de Dios vemos que Jesús es directo, tajante, como diríamos decir, ¿no? Pero ¿por qué tratarlos tan duro, ¿no? Como decíamos, Jesús de repente no tenía amor. Porque, hermanito, por favor, mira, te estoy hablando. Pero Jesús era directo, tajante con ellos. ¿Por qué? Si leemos el capítulo 23 de Mateo, vamos a ver que el Señor a cada obra que ellos hacían, le decía, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Para poder entender eso, es necesario comprender cómo nació el fariseísmo. Y la palabra fariseo es una palabra hebrea, una palabra hebrea, perusín, que significa separar o separatista. La función de ellos, cuando nacieron como movimiento, unos aproximadamente 500 años antes de Cristo, ellos nacen con un propósito, que era separar al pueblo de Israel de las costumbres paganas. La labor de ellos, al principio, era que a través de la enseñanza de la ley, el pueblo se limpiara de lo que había aprendido de las naciones vecinas, que ellos tenían que vivir de acuerdo a las ordenanzas de Dios. Ese era el propósito original, pero en el camino se fueron desviando. Y entonces ellos ya no buscaban cuando enseñaban la palabra, cuando recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, cuando oraban, cuando ayunaban, ellos ya no buscaban que el pueblo se limpiase de su pecado. Ellos no buscaban de que el pueblo simplemente se guardaran para Dios en su manera de vivir, en sus costumbres, en sus prácticas, sino que el corazón de ellos se torció. Y cuando se torció, ellos lo que buscaban era señalar, criticar, juzgar y hasta matar. Por eso es que cuando encuentran a la mujer adúltera, la trajeron al Señor para apedrearla, no para que le dijera
¿cómo podemos hacer para que se restaure? Pastor, interesante lo que está diciendo. ¿Y se repetirá la historia hoy en estos tiempos con la iglesia? Por eso es que estamos hablando, mis amados, del peligro de la religiosidad, el fariseísmo en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque la iglesia también, cada creyente ha sido llamado. La iglesia, la palabra iglesia viene del vocablo eclesia, que habla de salir fuera del mundo, en el aspecto de sus costumbres, de sus pasatiempos, de su estilo de vida, de su moralidad. Y la iglesia es alguien que ha salido de la vida mundana para vivir como manda la palabra, para vivir conforme Dios lo ha establecido. Por eso es que la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, la responsabilidad de cada creyente, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, Pastor Cristian, no sé si me puede acompañar, la responsabilidad de cada creyente está definida por la palabra, que era como empezó el movimiento farisaico. Ellos nacieron para limpiar al pueblo. Su función era, por la palabra, que el pueblo se limpiara. En Gálatas capítulo 6, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Perdón, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora note que el espiritual, dice el texto bíblico. La iglesia está conformada por hombres y mujeres espirituales. ¿Qué significa espirituales? Que tienen una comunión con Dios, que tienen una relación con Dios, que tienen vida espiritual, que han nacido de nuevo y están vivos para Cristo. Entonces, Pablo está diciendo, vosotros que tienen una relación con Dios, ustedes que verdaderamente tienen comunión con Dios, ustedes que son la iglesia de Cristo, cuando ven a alguien que ha cometido una falta, dice, ustedes le van a restaurar. Así era la responsabilidad de los fariseos. Ellos estaban llamados a restaurar al pueblo de Israel. Y la restauración implica llevarlo a que se limpie de su maldad. Llevarlo a que renuncie a su pecado. La restauración es volverlo al estado original. ¿Y cuál es el estado original? Cuando aceptó a Cristo, nació de nuevo, tenía vida. Pero el pecado lo lleva a romper su comunión con Dios. Y hay que restaurarlo a que tenga otra vez comunión con Dios. Y entonces, así como se desvió el propósito de los fariseos, ellos se dedicaron solamente a señalar, a juzgar, a criticar. A tal punto que dice Flavio Josefo, en uno de sus libros, un historiador judío muy reconocido, dice que los escribas y fariseos se paraban en las esquinas para ver quién pecaba y señalarlo. O sea, ¿cuánto se desvió su corazón? ¿Cuánto se desvió el propósito de su responsabilidad como fariseo, que era separar al pueblo del pecado, de las costumbres paganas? La iglesia tiene la misma responsabilidad, que es restaurar al que comete una falta. Y restaurarlo, dice, con espíritu de mansedumbre. Cuando está hablando de mansedumbre, la palabra mansedumbre significa espíritu controlado. ¿Pero controlado por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Porque yo no voy a ir a gritarlo, no voy a ir a señalarlo y a criticarlo. No me puedo mover por mi impulso carnal. No me puedo mover por un celo carnal. Sino que tengo que ir
Dice, controlado por el Espíritu Santo, un espíritu de mansedumbre. Y dice aún, considerándome a mí mismo, o sea, poniéndome en el lugar de Él. No sea que también sea tentado, o sea, que me ponga en el lugar de Él, no sea que de qué mañana, como dice la Escritura, que está firme, mire que no caiga, entonces yo cometo una falta y lo que siembro voy a cosechar. Proverbios 16:6, pastor, puede también ayudarnos en esto, en esta enseñanza. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Eso ya lo conocían ellos. Ellos sabían que con misericordia y con verdad es la forma correcta de corregir el pecado de alguien. Cuando está hablando de misericordia, está hablando del estado emocional con que nosotros como creyentes, como iglesia y como hijos, vamos a corregir a alguien. El estado emocional. ¿Por qué? Porque cuando alguien está en pecado, tiene que dolernos y movernos a misericordia, como cuando el Señor habló del buen samaritano. Porque dice que el buen samaritano, cuando vio a aquel hombre tirado en el suelo, que había sido golpeado y asaltado, dice, fue movido a misericordia. Aquel hombre, aquel samaritano, dice que tuvo un efecto emocional interno cuando vio la condición de aquel hombre. Y no fue rabia, no fue cólera, no fue ira, no fue un impulso carnal para ir y terminarlo de golpear ahora emocionalmente criticándolo, sino que dice que fue movido a misericordia para poder restaurarlo, para que él se sanara, cambiara la condición en la que se encontraba. Y él se comprometió con eso. Entonces, los fariseos sabían que con misericordia y verdad se corregía el pecado. Cuando está hablando de verdad, está hablando que conforme nosotros estamos dolidos, tenemos que usar esta palabra. Porque esta es la verdad. Y la verdad, como dice Salmo 19, que la ley de Jehová convierte el alma, hace sabio al sencillo. Es esta palabra que nos limpia. Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, tengo una condición emocional que tiene que ser misericordia. No hay otro sentimiento válido para Dios cuando vamos a estar frente a un pecador, y el uso de la palabra. No hay otra herramienta y no hay otro recurso. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo en el Mateo 23 le habla a los judíos, les dice, a los fariseos y escribas, les dice, ustedes han olvidado lo más importante de la ley, que es la justicia, la fe y la misericordia. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba dolido por la condición de Israel. Ellos simplemente querían ser los mejores y se dedicaban a demostrar que los demás estaban mal y que ellos estaban bien. No para restaurarlos, sino para que ellos simplemente cada vez sintieran que estaban peor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la religiosidad, ¿no? Es importante saber de que Jesús fue duro con los fariseos porque enseñaban la palabra, pero como podemos decir ahora en este tiempo, predicaban, pero no la vivían, amado pastor. Entonces, tenemos una siguiente pregunta. ¿A qué justicia se refería nuestro Señor Jesús? Hay dos tipos de justicia que encontramos en las Escrituras. Un ejemplo es la de los fariseos. Y decimos que la justicia es un sinónimo de obediencia aquí en este pasaje. Y hay dos tipos de obediencia, la externa y la interna. Los fariseos y escribas oraban,
Pero oraban ¿para qué? Llevando un orden, cuando el Señor les dice, ellos enseñan la palabra. Y la estudian y la leen y la enseñan. El Señor les dice, óiganlos, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen. O sea, había una obediencia solamente externa. Ellos la estudiaban y la enseñaban, pero no les interesaba vivirla. O sea, estaban por cumplir, la enseñaban. Internamente estaban vacíos. El corazón estaba torcido y rebelde. Pero enseñaban que los demás lo obedecieran. En el versículo 14 de Mateo 23, el Señor le dice, hacen largas oraciones, pero ¿para qué las hacían? ¿Cuál es la razón por la cual ellos oraban bastante? No era porque ellos le pidieran al Señor, Señor, queremos que cambie nuestro corazón. Ellos dicen que hacían largas oraciones para devorar las casas de las viudas. O sea que había un interés económico, un interés personal cuando iban a un hogar a hacer oraciones. No lo hacían por misericordia de la persona, lo hacían por sacar un beneficio, por devorar la casa de las viudas. En el siguiente versículo, el versículo 15, el Señor Jesucristo dice, ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito. Pero luego les dice, cuando ustedes ya se lo ganan, lo hacen doblemente hijo del infierno. ¿Por qué? Porque una cosa era pecar sin conocimiento y otra era pecar con conocimiento. Y lo traían al judaísmo y le enseñaban los mandamientos de la ley, pero con su conducta los torcían. Con su comportamiento, porque los fariseos no se llevaban con los samaritanos. Y inculcaban a aquellos prosélitos a que rivalicen con los samaritanos. En lugar de enseñarles la misericordia, la fe, la justicia, les enseñaban lo contrario. No con sus palabras, pero sí con su conducta. Y el Señor iba desechando porque lo que ellos hacían externamente no iba en concordancia con lo que había en su corazón. Entonces, cuando el Señor habla del ayuno y la oración, en Lucas 18, el publicano hacía 2 veces ayuno por semana, pero ¿para qué lo hacía? Y él lo hacía simplemente por un cumplimiento formal de un deber con Dios. ¿Por qué? Porque cuando él oraba decía, yo no soy como él. En su plena oración, en su pleno ayuno, él se justificaba a sí mismo y señalaba al otro. ¿De qué valía hacer un ayuno donde no había humillación ni arrepentimiento? Por eso es que puse el ejemplo del publicano. Y el publicano no podía ni levantar su rostro al cielo porque decía, Señor, yo soy pecador. Y el Señor dijo, él fue justificado antes que el otro. Entonces, había una obediencia externa con un corazón vacío. Y el Señor Jesucristo les dice eso, si su obediencia no es mayor que la de ellos, porque ellos están huecos por dentro, son como címbalo que retiñe, metal que resuena, que solamente una bulla externa, pero vacíos por dentro. Les dice, si su obediencia es así, es solamente una apariencia, no entran al reino de los cielos. Por más que oren, por más que ayunen, por más que estudien y enseñen la palabra, por más que prediquen, por más que diezmen, ofrenden, si en el corazón no está el motivo correcto por lo cual hacemos las cosas para Dios, simplemente no entra. Entonces hay una obediencia externa, pero también hay una obediencia que nace del corazón. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo. ¿Por qué? Mire lo que dice, alabado sea el nombre del Señor, en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. versículo 22. Entonces, todo lo que hacían los fariseos, lo hacían por un mero cumplimiento formal, donde buscaban
algo, satisfacer algo, por un interés se acercaban al Señor. Antes de que lo lea, pastor, quiero poner un ejemplo para entender este asunto. Si usted como padre, pastor, tiene su hijo y hay una novia para su hijo, usted tiene dinero, tiene cosas materiales, y usted mira a la novia y usted se da cuenta que la novia lo único que le interesa es quedarse con el dinero de su hijo y sus posesiones. ¿Qué diría usted de aquella mujer? ¿Está bien para que se case con su hijo? No, no conviene que se case. ¿Por qué? Porque solamente está mirando lo material. Porque no le interesa a su hijo, le interesa lo que tiene, ¿no? Su dinero, sus casas, sus empresas. Es una mujer interesada, materialista, que solamente quiere a su hijo para usarlo y sacarle provecho. Así es. Exactamente igual es la religiosidad en una persona, porque nos lleva a acercarnos al Señor para que nos dé. Y yo me acerco a Dios no porque lo amo. La única razón válida en un matrimonio es el amor. Y Pablo en el capítulo 5 de Efesios hace una analogía entre la relación de Cristo con la iglesia como con el esposo y una esposa. Así es. Para entender el matrimonio espiritual entre Cristo y la iglesia, tengo que entender el matrimonio terrenal. Y el único motivo y motivo esencial para una unión matrimonial es el amor. Si no hay amor, no merecen casarse. No se pueden casar. No va a durar esa relación, porque no hay amor. La religiosidad nos lleva a acercarnos a Dios para aprovecharnos de Él. Entonces, hoy en día, muchas veces la iglesia ha pasado por un problema parecido. Porque nos acercamos a Dios. ¿Por qué me acerco a Dios? Porque tiene el poder para que me ayude, porque hay bendiciones que me convienen, porque tiene la solución a un problema que tengo, y me acerco a Él no porque lo amo, sino porque necesito de lo que Él tiene para mejorar mi vida en la tierra. Diríamos que es por conveniencia. Por un interés personal. Entonces, ahora sí vamos a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor: el que no amare al Señor Jesús sea anatema. El Señor viene. Pablo le está escribiendo a los corintios. Y a los corintios, porque habían dentro de la iglesia de Corintios gente que tenía corazón para el Señor, pero gente que se había apartado su corazón de Dios. Lo que pasó con Israel, cuando vino el Señor Jesucristo, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No tenían nada en el corazón para Dios. Y hay una regla que tenemos que entender. Pablo dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Si lo que me lleva a acercarme a Dios, lo que mantiene mi relación, mi búsqueda, mi acercamiento a Dios, no es el amor, no hay relación. Por eso es que cuando Dios llamó a Israel, Israel sale de Egipto no porque amara a Dios. Israel sale de Egipto porque Moisés le dijo: vamos a ir a una tierra que fluye leche y miel. Y ellos dijeron: ya, entonces allá voy a estar mejor que acá, allá voy a comer mejor, allá tengo más cosas materiales y ya no voy a ser esclavo, vámonos para allá. Y cuando ellos salieron de Egipto y llegaron primero al desierto, ¿qué pasaba cuando no había agua? Y comenzaban a renegar ya. Y decían: mejor es estar con Faraón que con Dios. Mejor estábamos en Egipto que con Dios. Para eso Dios nos ha traído aquí, porque no les interesaba a Dios. Les interesaba lo que Dios les pudiera dar. Eran un pueblo interesado y materialista, convenido.
Y entonces ellos van al desierto y en el desierto siempre se rebelaban con Dios cada vez que le faltaba algo. ¿Por qué? Porque ellos salieron para recibir algo por un interés, no por amor. Entonces, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, hay un orden que Dios establece para que tuvieran comunión con Él. Por eso es que Dios no podía relacionarse con Israel. A quien llamaba era Moisés. Y Dios le decía a Moisés, Moisés, sube al monte, porque yo voy a hablar contigo, pero ninguno del pueblo suba. ¿Y por qué no podía subir ninguno del pueblo? Porque mientras ellos no amaran a Dios, Dios no podía tener comunión íntima con ellos. Porque la relación matrimonial en el Antiguo Testamento de Israel fue llamada a ser la esposa de Jehová. Como en el Nuevo Testamento, la iglesia es llamada para ser la esposa del Cordero. Pero lo único que puede unir esa relación es cuánto Israel amara a Dios como esposa y cuánto la iglesia ame a Cristo como esposo. Por eso Pablo dice, el que no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. Y la palabra anatema es maldito. Entonces, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra de Dios, y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El pueblo era un pueblo interesado, pero Dios es un Dios que siempre ha buscado darle la solución al hombre y la solución a su pueblo, porque lo llamó para caminar con él. Dios eligió a Israel para tener comunión con ellos. Entonces Dios dice en Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, para que ames a Jehová tu Dios. Porque ese es el punto de la relación. Ese requisito de la relación. Si no hay amor, no hay relación, no hay matrimonio. Entonces Dios dijo, voy a cambiarles el corazón. Voy a circuncidar el corazón de ustedes para que me amen con toda su mente y con todas sus fuerzas. ¿Pero con qué propósito? Para que vivas. Y está hablando de una vida espiritual. Y esa vida espiritual consiste en la comunión y relación con Dios. Entonces Dios dijo, mientras no me amen, no pueden vivir. Por eso que en Ezequiel 36, 26, Dios levanta al profeta y Dios le dice al pueblo, yo voy a esparcir agua limpia, que es el lavamiento que iban a experimentar de sus pecados a través del sacrificio de Cristo. Y luego le dice, y daré un corazón nuevo, porque el corazón que tenían a causa del pecado no nos permite amar a Dios. El corazón, Jeremías 17 dice, engañoso es 17:9, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Y ahí la palabra perverso significa desahuciado. Que el pecado dañó el corazón del hombre y por eso no puede amar a Dios, aunque quisiera. Porque el corazón del hombre es egoísta. El amor del hombre es egoísta en todas las áreas de su vida, con Dios y con el prójimo y con su familia. Busca su propia satisfacción. Pero Dios dijo, yo les voy a cambiar un corazón y les voy a dar un corazón nuevo. ¿Y para qué? Para que podamos amarlo a Él. Entonces, hay una solución de parte de Dios. Que Dios se ha comprometido a cambiar nuestro corazón. Por eso es que Dios le dice a Israel a través de Salomón, dame, hijo mío, Tu corazón. tu corazón. ¿Por qué? Porque Israel no llegaba a amar a Dios. Y hoy en día se repite la historia, mi amado. Hay mucha gente que se acerca a Dios. Hay mucha gente que por años está en las congregaciones, que no está ahí porque ame a Dios, sino porque buscan que Dios los ayude, que Dios los bendiga. Dice, ¿y por qué tú congregas? No, es que para que no irme al infierno. ¿Y para qué tú buscas de Dios? Que si hay que buscar a Dios porque si no la bendición se va. O sea, hay un interés. Y hay que buscar de Dios porque necesitamos de Él, porque lo amamos. Y no podemos vivir sin Él. Esa es la correcta relación con Dios. Y hay un ejemplo, pastor.
Y mire, pastor, algo interesante lo que decía, ¿no? Creo que uno de los ejemplos de algo que usted estaba comentándonos a través de la palabra es que el problema es en el corazón. Y mientras usted estaba hablando, pastor, hacía recordar esta historia de Israel cuando sale de Egipto. Es cierto que Israel sale de Egipto y es llevado al desierto, y en el desierto Dios prueba el corazón de Israel. Y cuando venían los momentos de necesidad es donde Israel renegaba y como decía la palabra, ellos deseaban volver a Egipto. Y claro que físicamente nunca volvieron, pero sí en su corazón. Y ese es el problema, que muchas veces hay muchos dentro del cristianismo, que muchos sirven a Dios por conveniencia, pero hay algo que me impactó mientras meditábamos la palabra en la historia de Job, pastor, de un hombre que era correcto en toda su vida, pero que Satanás incitó a Dios a probar a Job, y luego Job pierde todo. Pero antes de eso, cuando Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que él es recto, temeroso, apartado del mal? Hay algo que dice Satanás. Dice, Job te sirve porque tú le das esto, esto y esto. O sea, Job no te sirve de balde. O sea, en otras palabras, Job no te sirve gratis, sino porque tú le estás dando. O sea, te sirve por conveniencia. Y vemos de que entonces sale Satanás de la presencia de Jehová y va y le quita todo a Job. Y Job, cuando pierde todo, lejos quizá de renegar y de decir, ya perdí todo, entonces si ya no tengo nada, entonces ¿para qué seguir sirviendo a Dios? No, vemos a un hombre llamado Job que lejos de renegar o decir me aparto de Dios, me alejo de Dios, dijo bendito sea Dios, Dios dio y Dios quitó. Es que cuán importante es qué tipo de relación tengo con Dios. ¿Qué tipo de justicia tengo? ¿Por qué? Porque la obediencia correcta es la que nace de un corazón que ama. Yo hago caso porque amo a Dios. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. O sea, que la razón por la cual yo voy a cumplir con algo con Dios, la raíz de esa obediencia tiene que ser el amor. De lo contrario, Jesús dijo, no viene mi Padre y yo y no hacemos morada ahí. Así es. Entonces, Satanás acusa a Job delante de Dios. Dice, ¿no le ha acercado a él y todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos no le ha dado prosperidad? Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, no es omnisciente. No escudriña nuestro corazón. Satanás no puede escudriñar nuestra mente. Y él equivocadamente pensaba que Job estaba con Dios por interés. Entonces le dice a Dios, si tú le das, tú lo has cercado, tú lo has prosperado, pero déjame que lo toque. Déjame que lo meta en cuarentena y no pueda trabajar. Así es. Déjame que todo le den de espalda y no lo apoyen económicamente. Déjame que le toque la peste a ver si todavía va a creer que lo pueda sanar. Porque aquí Dios le dice algo y tenemos que entender, mi amado. Dios le dice, toca todo lo que tiene menos su alma. Y más adelante Satanás le dice, piel por piel, el hombre da todo lo que tiene por su vida. En otras palabras le dice, déjame tocar su salud y vas a ver cómo reniega de ti. Y lo enferma. Y Dios permite que se enferme y se enferme de manera extrema. Así es. Y Satanás dice, hay una debilidad en el hombre. Y cuando el hombre está a punto de morir, ahí se hace lo que sea. Hasta los brujos se va para que se sane. Sí. Es que hay gente que viene al Señor, quiero que hagan una oración por mí que estoy enfermo. Y si no se sanó, ¿qué hace? Se va a los brujos. Porque piel por piel, dijo Satanás, que el Señor lo reprenda, el hombre da todo lo que tiene por su vida. Pero se equivocó. Se equivocó porque Job era alguien que no estaba por interés con Dios. Él había oído acerca de Dios y había desarrollado un amor a Dios. Y la evidencia está que cuando mueren todos sus hijos,
mueren todos sus criados, mueren todo su ganado. El dolor como ser humano estaba ahí. Pero él tenía una relación bien especial con Dios, porque él dice que dobló rodillas y adoró. Y la adoración consiste en aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida para obedecer. Y entonces Job acepta la voluntad y él lo expresa, porque de la abundancia del corazón abre la boca y dice: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea Jehová. La religiosidad hace lo contrario. Hace, mi amado, que hablemos de Dios, que oremos, ayunemos, prediquemos, leamos la Biblia. Pero cuando las cosas no salen como queremos, simplemente no vivimos la palabra. Pablo dice algo: yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. Y la palabra digno es una palabra cuyo origen está en el equilibrio de una balanza. Que lo que usted y yo hablamos de Dios tiene que ser lo que vivimos ante Dios. Y la clave está en que Dios quiere cambiar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en ese corazón que Dios cambia, cuando usted y yo reconocemos que no podemos amarlo, que vivimos pecando, que no podemos obedecer como Él quiere, de la forma que Él quiere, no por fuera, sino por dentro. Entonces, Dios, a través de Cristo, cambia nuestro corazón. ¿Por qué lo cambia? Porque iba a morar el Señor. Y el Señor no habita en un corazón contaminado. ¿Quién subirá al monte limpio de manos y corazón puro? Y Dios cambia tu corazón, pero también en Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que Dios derrama de su amor en nuestro corazón. Y con ese amor, usted y yo aprendemos a amar y por amor obedecer. Por eso Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Bendito sea. Pero a través del amor. Quiero terminar con esto. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gloria a Dios. Bien dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice la Escritura Sagrada. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pablo está diciendo algo, matando, oyendo contra el legalismo religioso, ese legalismo religioso que nos lleva a hacer las cosas y querer que la gente cumpla sin tener amor en el corazón. Es el problema de los fariseos, se volvieron legalistas. ¿Por qué? Porque no amaban a nadie, menos a Dios. Y querían solamente que cumplan, y si no cumplían, pues se mueren. No había misericordia, no había un compromiso de restauración. Ellos mismos no tenían conciencia de que las cosas, la oración, el ayuno, eran para humillarse delante de Él, para que busquen que Dios los cambiara. Pero a ellos no les interesaba cambiar, a ellos les interesaba solamente cumplir nada más, pero no cambiar. Y Pablo, ahora hablando a los Gálatas, les dice: porque en Cristo Jesús, porque solo en Cristo hay un cambio del corazón. Y le dice: porque en Cristo Jesús la circuncisión y la incircuncisión nada valen. ¿Qué es lo más importante y lo que vale? Dice: una fe, pero que obra por el amor. Una fe, mi amado, una fe que hace que lo que usted y yo obedecemos, lo hacemos por amor. Nos dé o no nos dé el Señor lo que queremos. Como dice, cuando uno se casa, dice: en la abundancia y en la escasez, en la paz y en la guerra, en la salud y en la enfermedad. ¿Por qué? Porque un matrimonio no es por conveniencia, sino por amor. Y la relación que nos lleva a unirnos a Cristo es cuando usted y yo amamos al Señor.
Y para amar al Señor no se puede con el corazón que tenemos. Un corazón dañado por el pecado, pero que es cambiado. No dice Ezequiel 36, 26, no dice que Dios va a parchar el corazón que tenemos. No, no, no. No dice que va a arreglar el corazón que tenemos. Dice que ese simplemente no sirve para los propósitos de Dios porque es egoísta, porque es maligno, porque es inclinado al mal. Entonces dice Dios, yo daré un corazón nuevo, una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, un nuevo amor, dice Dios. Y eso es lo que habla Pablo. Dios va a derramar de su amor en nuestro corazón, porque el amor de Dios es perfecto. Dice, no busca lo suyo, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Ese amor es el que Dios quiere derramar en nosotros. Cuando usted y yo nos rendimos a Él, reconocemos nuestra maldad, nuestro egoísmo y nos acercamos a Cristo, porque por medio de Cristo es cambiado nuestro corazón. Mi amado, es un tiempo de acercarnos a Dios por amor y no por interés. Porque si somos probados, ahí tenemos que demostrar que le amamos. Si viene la necesidad, si viene la enfermedad, el Señor está para obrar en nuestra vida, pero tiene que ser probado nuestro corazón. Si se tonara la trompeta, no se va el que tiene una religiosidad como los fariseos. Se va el que ama verdaderamente al Señor, en las buenas y en las malas. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, preciosa es la palabra del Señor y tenemos que meditar en cómo está nuestra vida delante de Dios y salir de esa religiosidad y a vivir conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Siempre aconsejamos y decimos que si nosotros ayunamos, vigilamos y hacemos todo eso, pero no vivimos la palabra, pues no podremos entrar en la presencia del Señor. Pero si usted es un hombre y una mujer que se esfuerza en vivir la palabra, gloria a Dios por ello. Pero lo que hoy hemos querido transmitirle es que dejemos de ser religiosos para convertirnos en unos siervos y siervos que vivamos su palabra. Vamos a hacer una oración y que el Dios de los cielos nos esté ayudando para que nuestro corazón cambie, seamos diferentes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que en esta noche nos has compartido. Gracias por usar la vida de nuestro pastor y gracias por aquellas personas que estuvieron escuchando atentamente tu palabra. Ayuda a que nuestro corazón, Padre, sea diferente. Si quita la hipocresía, Señor, la altivez y el orgullo, que muchas veces, lejos de acercarnos a ti, nos alejan de tu presencia. Padre, límpianos con esa agua limpia que con tu palabra, Señor amado. Límpianos, papito lindo, y haznos dignos de ti. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, damos gracias a Dios, como todos los días, gracias al Señor que Dios nos permite poder compartir la palabra del Señor. Y mañana, bueno, continuamos. No se olvide de poder seguirnos a través de las redes sociales, a través del Facebook de nuestro hermano pastor Ronald Medina y también a través del canal de YouTube Dios te habla. Así que nos estamos despidiendo para que Dios mediante mañana a las 8 de la noche estemos nuevamente con ustedes. ¿Pastor Ronald? Sí, mis amados, animándoles a acercarnos a Dios, a humillarnos. Humillarnos significa reconocer nuestra debilidad y nuestra condición y nuestra necesidad de Dios. Orando unos por otros, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dios me los bendiga.